Hola, ¿qué tal con todos? Sean bienvenidos a este espacio, un nuevo capítulo, una vez más, obviamente con mis compañeras, amigas en este espacio. ¿Qué tal, Romy? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo has visto los capítulos? Me encanta, la gente cada vez más me escribe a decir que también se siente identificado con lo que decimos y me dan mucho feedback, incluso conectan con muchos de cada uno de nosotros, entonces me encanta todo lo que estamos haciendo. ¿Y tú, Orne, qué tal? A mí me encanta hasta ahora los episodios. Ayer también estaba viendo pues el episodio, si es que no se enteraron ustedes, ayer subimos un episodio nuevo. Entonces, solo para que sepan, ustedes van a ver esto pues otro día cuando nosotros estamos grabando estas cosas obviamente antes, pero para mí es ayer que lo subí. Cabe recalcar eso. Pero sí, he recibido mensajes así de mis amigos que me parece súper lindo que estén viendo nuestras cosas y todos dicen que está súper chévere lo que hablamos, entonces gracias, espero que lo sigan viendo, por favor. Y bueno, hoy quédese porque tenemos un tema que es un poco polémico y también tabú. Creo que en muchos de los hogares se habla poquito de estas cosas y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no? Pero antes de eso, también tenemos amiguitos invitados el día de hoy, así que quédese para ver qué pasa en el transcurso de este episodio. Yo soy Rubén. Yo soy Romina. Y yo soy Ornella, y juntos somos... Entre amigos insignificantes. Y bien, como les decía, el día de hoy tenemos un tema que es un poco tabú y que en muchos hogares no se quiere hablar de esto. Y como les había dicho que tenemos amiguitos el día de hoy que tenemos de compañía también. Sí. Por este lado tenemos la compañía de Freudcito. Así que un aplauso para Freudcito que hoy se hace presente en nuestro lugar, en nuestro espacio. Y por otro lado también tenemos a Lacancito, así que Lacancito también está hoy en nuestro espacio. Nos está acompañando. Ellos van a ser nuestros nuevos compañeros. De aquí vamos a agarrar ciertos significantes también, entonces. Así es. Así que los vamos a tener por acá. Vamos a ponerlos por aquí, entonces. Vamos a ponerlos por acá. Eso. Ojalá que no se caigan. Bien. Entonces, ya entremos un poquito en nuestro tema del día de hoy, ¿no? Y quiero decir con esto, porque muchas veces, lo que decía hace un momento, en las casas no se quiere hablar, pero ¿desde cuándo somos sexuales? A mí me encanta, ¿saben? Este tema, ¿saben por qué? Porque justamente estamos junio, se celebra el Día del Niño, ya pasó, pero me parece un tema interesante para abordar justamente por eso, porque las personas creen que la sexualidad tiene que ver nada más con la genitalidad o el acto sexual como tal, y entonces estamos como en una equivocación un poco errónea, porque realmente la sexualidad empieza desde la infancia. Claro, sí. Eso a mí me parece súper chévere y puntual, sino que al inicio iba a hablar yo, entonces se me cortó un poquito la idea. Pero sí, y Rubén, tú dices algo súper importante con lo que uno pasa mucho en la casa. Es muy tabú hablar como de la sexualidad y nos sorprendemos, y más que sorprendernos, nos asustamos. Y eso hablando desde el rol del padre, como que decir que desde la infancia hay una sexualidad, pero lo bonito aquí es que no es esta sexualidad que a veces uno cree, no es la genitalidad, como bien lo estábamos diciendo, sino más que nada a veces estas cosas que nos dan placer. Y en el niño encuentra placer pues desde otras formas, que esto más o menos lo vamos a hablar un poquito más adelante también. Yo siempre voy a decir que ustedes, por ejemplo, para mí las cosas más placenteras de la vida voy a decir que es comer. ¿Ustedes aman comer? A mí me encanta comer. Sí. O sea, o por ejemplo, en las noches cuando hace friecito, acariciarse la piel o tener la sensación de las cobijitas. No sé si a ustedes les pasa como esas sensaciones. A mí me pasa mucho con la cobijita. O cuando alguien te abraza, por ejemplo. Justamente con la cobija iba a decir justamente que ahora ya estamos entrando en el verano, ¿no? Y acá el verano hace un poquito más de frío. Es como que esa sensación rica, así de estar arropadito y que no te estás muriendo de calor. y es en las infancias donde pasa esto, por ejemplo, las sensaciones de succionar para comer, estas zonas erógenas, diría Freud en su primer momento que habla de esto. Sí. Y lo importante ahí es justamente en qué momento hay como esta succión. O sea, recordemos que el bebé cuando recién nace y tiene que alimentarse, tiene que succionar obviamente pues del pecho materno. Entonces, de ahí viene este placer que de alguna forma lo transmite un poco en la alimentación. Entonces, la comida de cierta manera me produce un placer. Y este placer, como bien estamos diciendo, no tiene que ver con esto de lo sexual, sino con el me siento lleno, me siento saciado básicamente. Y eso es lo que muchas veces ustedes también dicen con el
qué ganas de comerme una pizza, una hamburguesa, Claro. un pan de yuca. Pero de hecho estas y me zonas, siento estas feliz, zonas así. que tú hablas, que es por ejemplo la boca, que es una zona erógena, cumple una función, digamos, el placer por este lado. Pero ya cuando somos adultos probablemente esa función cambia. Y estas zonas erógenas ya van desde la genitalidad, como en este proceso, digo, quienes saben de qué hablamos, ¿no? Hay una descarga de esta libido, podríamos decirlo de alguna forma. Claro. Porque, por ejemplo, ustedes no han visto los niñitos, los bebés recién nacidos cuando están siendo amamantados. Están como una cosa que no quieren soltar Sí. y están pegados ahí El todo el llanto tiempo. cuando los quieres despegar Y el llanto también. cuando los despegas. Justamente, incluso eso también ya va evolucionando, digamos, ¿no? Primero succionan, incluso luego ya cuando se empieza a dar este proceso como empiezan a morder también, luego empieza la parte donde ya pueden ingerir un poco más de alimentos y mediante la cuchara como que están así. Sí, Claro, cachen, sí, como sí. que están así como Y con más- la sensación de la y más que cuchara. nada, y solo que te interrumpa, yo recuerdo, eso lo escuchábamos en clases, que igual el bebé por lo general y cuando ya va creciendo un poco, reconoce todo a través de la boca, porque Claro, es sí. lo que decían que los niños, incluso cuando juegan o tienen estos legos, cosas así, todo se lo meten a la boca porque todo ellos como que lo identifican y la Sí. forma como de reconocimiento es a través justamente de la Claro, boca. sí, sí. Claro. Entonces, esto es como ¿Saben interesante que yo también. justo el día de ayer yo tuve una charla, bueno, una conversación de hecho con unos amigos y ellos me hablaban sobre estos, por un tema en específico, ¿no? Y yo les decía que a mí me parece súper extraño que ahora de grandes nosotros nos escandalizamos por cosas dentro de la sexualidad. Y yo le decía, de los placeres en la vida siempre va a ser ir al baño, a defecar, a orinar y comer. Sí. Siempre van a ser placer, o sea, no hay cosa más placentera que cuando tú tienes ganas o te duele mucho el estómago, sentarte y tener esa descarga. Eso es placer, por ejemplo. Claro. Y en los niños, las funciones de las zonas erógenas es para generar este placer, digamos. Claro. No va por el placer del coito, sino por el placer de este desecho que sale del cuerpo. Digo, un poquito poniéndolo ejemplo porque a veces allá en casita no nos entienden muchas cosas. Y estas son las cosas que nosotros decimos, lo que cae del cuerpo, hay algo que produce un alivio, pero este alivio me produce un placer, ¿no? Pero hay momentos, por ejemplo, en el que uno está estreñido o tienes problemas en las vías urinarias, Sí. causan malestar, aunque también hay de cierta forma un alivio, digámoslo así, porque algo que no le pertenece o algo que desecha tu cuerpo lo elimina. Sin embargo, hay un dolor también. Y pasa igual con los niños, digo, hay una descarga, pero esto ya es netamente funcional para la crianza del niño. Sí, justamente. Entonces, ustedes, propongamos allí, ¿qué pasa si desde pequeños sentimos cosas y nos preguntamos cosas? Hay etapas en las que el niño se pregunta. ojo. Con respecto a esto también. Ajá, justamente el niño siempre tiene esta etapa que le llaman el porqué. Ajá. ¿Has escuchado? Mi sobrina Y- está ahí. Sí, no. Pero no es el dime pero- por qué. Mentiras. Sorry, soy muy viejo. Yo tampoco, así Esa que es mi época, esa es mi época, lo siento. Allá la gente que sabe de qué estoy hablando, vaya, comente. Pongan en los comentarios cuál es la canción, porque yo no sé. La gente contemporánea a mí, ok. O seguro el staff lo va a poner, pero bueno. Nos pone en edición. Sí, lo pone en edición, pero justamente es como esa etapa en la que entran de preguntar o que incluso juegan al doctor y a la familia. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo que jugaba mucho a la familia con mis primas. Cuando pensaba en el Ya se tema y lo identificaba. planteaba, me sentí muy identificada porque jugaba mucho de que, digamos, mi prima era el papá, yo era la hija y hacía lo que sea. O sea, me acuerdo que tenían todos los juguetes también, como lavadora, licuadora, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero era como también explorar ciertas otras etapas o áreas del mundo que tal vez no estaba yo en ese momento, ¿no? Claro. Porque era una niña. Pero es que algo se despierta en el niño, en la curiosidad. O sea, hay que ser honesto. Todos como niños siempre tenemos un encuentro con nuestra sexualidad. Claro. Hay algo que se pone en juego. Y no es porque lo estamos buscando desde el acto del coito. No va por allí. Claro, no es desde hay el algo morbo. exacto, no va por allí. Pero sí hay estos juegos de papá y mamá, el relacionarse, el tocarse. Yo recuerdo mucho en la escuela, por ejemplo, o los juegos con mis primos, o los juegos con mis compañeritos. Había algo en el roce que despertaba, por ejemplo. O algo que, por ejemplo, si jugaban a agarrarse, era como algo se despertaba en el cuerpo, era una curiosidad. Y a mí me llama la atención de lo que tú estás diciendo, porque a veces los padres nos escandalizan. Yo como que soy papá, pues no.
Como los que padres se somos. escandalizan. Los padres se escandalizan, es como, no juegues con ese niño, te prohíben, y hay una forma allí, como no querer hablarlo, ponen un tapón. Es como bloquear algo, pero que al final igual nos va a alcanzar. Porque Exacto. digamos, el Sí, sí, niño, sí. estamos tratando, y está bien proteger como que al niño de estas cosas, pero es la curiosidad. El niño tiene que explorar. Exacto. El niño tiene que igual encontrar algo, porque al final también nosotros, y un poquito adelantándonos a veces a temas que podemos hablar, el niño de todo este descubrimiento de su sexualidad viene como una primera oleada y luego esta segunda oleada en la Claro. adolescencia, donde ya como que tú confirmamos de alguna forma estas cosas que nos producen placer o estas formas de gozar. Estas cosas no podemos evitarlas. Así uno como que se escandalice, lo que produces en el niño un poco es una vergüenza. Eso iba a porque decir. eso es lo que empiezas a producir en el niño. Tú le dices, no, esto está mal, esto de aquí, Total. no te tienes que juntar, o lo que estás haciendo está mal. El niño no entiende por qué está mal. Por qué está Entonces, mal. al retarlo y que lo vean otras personas, solo lo expone un poco a la vergüenza. Entonces, al final, tú terminabas no haciendo cosas, es por la vergüenza de los otros. Los otros Claro. me están viendo. Y esto de aquí, este explorar es necesario al final. Total. Pero siempre de esta exploración que se tiene bajo la compañía, Claro. bajo creo que hay muchas desinformaciones en casa, porque por ejemplo a las zonas genitales le dicen las cositas, las rositas, sí. la mariposita, como otros nombres. Otros nombres. Cuando nos causa incluso un ruido interno a los padres. Y yo otra vez como mi inconsciente hablando como si fuese padre. Tengo algún muchacho por ahí regado, dígamelo por favor. Como un poco como les resuena hacia adentro el querer darle el nombre que es. Es que justamente eso también en el niño, como decía Orne, como crea vergüenza, pudor, incluso en temas de la sexualidad mismo. Entonces es por eso que muchas veces, especialmente creo que la cultura ecuatoriana en concreto, tiene este pudor o esta vergüenza de hablar de la sexualidad en general, y cuando hablamos de sexualidad nos referimos como tal al coito o a la genitalidad y no a otras cosas como las que estamos abordando ahora. Pero ahora yo quiero, preguntarles a ustedes, ¿qué pasa con lo que los adultos proyectan en los niños? O sea, ¿qué pasa con esto que ellos tratan de proyectarle a ellos? Yo quiero compartir con ustedes algo chévere que me pasó justo esta semana. Y alguien me decía, ¿no? Era la mamá de una paciente, me decía, yo tengo miedo porque mi hija, ella decía, mi hija es lesbiana, pero en algún momento ella me dijo que le gustaban los chicos. Y yo le prohibí porque no era edad, no tenía la edad, era muy pequeña. Y ella decía, yo creo que por esto mi hija se hizo lesbiana, decía de cierta forma, ¿no? Yo le decía, un poco como para calmar un poquito esta angustia, y decía, hay que tener en cuenta que bueno que tú hayas hecho un spoiler allí, que esto puede ser tema futuro, que a futuro en la adolescencia hay una segunda oleada de esta sexualidad donde se reeligen estos objetos o estas sexualidades, por decir una forma de identificarse sexualmente. Entonces, a veces creo que los padres, por el temor a creer que el niño va a orientarse de otra forma, va a escoger otras formas, prohíbe estos temas en casa. Y que tú lo dices muy bien, a mí me parece clarísimo lo que tú estás diciendo. Sí, y justamente creo que hay que escuchar al infante como niño realmente. O sea, hay que escuchar la necesidad que este niño proyecta o necesita en este momento, pero también hay que colocar ciertos límites. Sí, claro. La límites semana pasada, creo que en el episodio pasado decíamos que el límite hace que el deseo surja. Pero no solamente surge, sino que también le puede estructurar y darle forma. Es que eso es lo necesario, igual como de los límites, y un poquito como que yendo a esta parte, o sea, no podemos, y por eso decía como que no voy a tampoco a escandalizarnos un poco al decir como hay una sexualidad en el niño, y tampoco podemos prohibir porque, como dije hace un rato, en algún momento el niño va a descubrir, el niño va a hacer estas cosas a escondidas. Entonces a veces es mejor ir hablando y un poco también explicando por qué vienen estos por qué vienen estos roles, porque todo justamente lo que hablábamos. Todas estas etapas son necesarias justamente para ir estructurando a este sujeto en algo a futuro, básicamente. Entonces, no podemos saltarnos estas etapas y tampoco hacer sentir justamente esta vergüenza en el niño, que sí, en cierto punto el niño luego logra esta conciencia de no deben ver mi cuerpo tiene que estar también como que resguardado para mí, que ahí van marcando estos límites, pero el niño los entiende una vez que se los explicas, porque si solo fomento el no te desnudes, no te cambies enfrente de los demás y no le explico, entonces el niño tampoco va a entender por qué no tengo que hacer esto, y luego viene el cuestionamiento, y luego a veces quizás puede el niño por retar un poco a papá y a mamá también a hacer estas cosas, porque los niños son así un poquito también retadores. Cuando uno les dice que no, Sí, más más lo hace. uno quiere. Yo quiero regresar un Imagínense poco. si el niño y un adulto es Peor, claro, todavía. Imagínense el niño, o sea, Yo quiero regresar un poco al tema anterior que tú estabas diciendo de que las exploraciones, ustedes, sean siendo sinceros,
¿exploraron? ¿Tenían alguna curiosidad? ¿En algún momento les despertaba algo? ¿Algo está pasando con mi cuerpo? Por ejemplo, en el crecimiento del cuerpo en Sí. algún momento. Claro, y creo que a veces si no lo veías contigo mismo, lo empezabas a notar en tus compañeros, Sí. porque habían obviamente, en el caso de la mujer, ya habían, porque tú no lo ves mucho en el hombre, no sé, por los vellos faciales y cosas así, pero en cambio en la mujer empiezas a ver que de pronto uno asociaba pues la llegada de la regla con el tema de la mujer tiene las caderas un poco más anchas, se estiliza, se ve más delgada, tienes busto, entonces tienes una expectativa un poco de cambios que también a veces cuando no los logras ver es como que ¿qué está pasando? Como que Claro, y eso genera miedo y a mí, mira, eso me llama la atención justo relacionándolo con los límites, porque eso ayuda también a construir un deseo propio del Sí. niño, sin una vergüenza, sin una confusión, más allá de que el deseo y la exploración de su sexualidad es totalmente normal y todos los niños pasan por esta etapa y creo que todos los adultos hemos pasado por eso incluso. Yo voy a ser súper infidente con usted. Porque, a ver, la inmediatez de ahora Internet te da el acceso posible a poder Sí, ingresar a claro. ver lo que tú quieras, donde seas. Y los niños tienen acceso mucho a eso y Exacto. no está controlado. Y si los sin padres no... control. Exacto, eso voy a decir, si los padres no regulan esas cosas, algo se desorganiza por completo allí. Y me trae a memoria con esta conversación, no sé por qué se acaba de despertar así en mí, mis infancias, cuando yo recuerdo que algo generaba en mí, ¿no? Se despertaba este proceso hormonal, digámoslo de alguna forma, y en esa época era casi que imposible ingresar a internet. O sea, si tú tenías computadora, ya tenías yo mucha tengo plata. computadora a los 8 Pero años. a ver, Pero estamos era hablando que generación, estamos como claro. 20 años diferentes, Claro, creo. claro. Y extra eso, si tenías internet tenías muchísimo más dinero, entonces era muy Claro. complicado. Y recuerdo que en ese tiempo tener televisión pagada, que sí tenía, algo te permitía despertar eso erótico. Y recuerdo yo tanto que, vámonos un poquito más atrás, cuando era más pequeño y no tenía televisión pagada, en un canal allí en Las Nacional. novelas. No, ni las Ah, ya. novelas. A partir de las 12 de la noche en adelante, había programación Para erótica. adultos. Ajá. Ajá. Y yo recuerdo que me quedaba hasta tarde a esperar que pase eso. O cuando ya tenía televisión pagada, me quedaba hasta tarde, un poco para ver en The Film Zone, como estas cositas. Entonces, un poco para ir concluyendo estas cosas, es importante darle el nombre. Sí. El nombre a las cosas para que el niño sepa cómo redireccionar el deseo. Tú me hiciste de acuerdo a algunas cosas de mi vida. Yo me acuerdo que cuando era chiquita y estaban los videos de Lady Gaga, pues en ese momento yo sentía que tenía que ver los videos de Lady Gaga a escondidas. Y hoy en día Claro, pues sí. los veo y yo digo, ¿por qué los escondía? Pero al final yo teniendo 6, 7 años y tú veías como los videos de Just Dance o Paparazzi eran como muy llamativos, Claro. o Lady Gaga con mujeres o con poca ropa, entonces es como lo que te decían que no tienes que ver, pero al final sentías una curiosidad de por qué no puedo ver esto y no a veces así como un placer, pero también va por la curiosidad y obviamente pensándolo ahora es como digo, no había tanta necesidad como decir no lo veas, pero entiendo la protección quizás que hay detrás de los padres, pero al final igual los veíamos. Claro, yo A eso voy. creo que para cerrar un poquito es como hay que explicar a los niños que si bien la sexualidad nace en la infancia, hay cosas que realmente tienen su espacio y su momento, ¿no? Y no, por ejemplo, como decía Ornella o como decías tú, Rubén, taponarlas, porque allí es cuando se crea la vergüenza, la confusión y más adelante se generan un montón de cosas que no se van a poder controlar y que tal vez usted no lo vea evidente ahora en la niñez, pero luego en la adultez se va a ver reflejado. Yo quiero dejar una pregunta. ¿Qué tanto acompañamos al infante? ¿Lo acompaña? ¿No lo acompaña? ¿Quién lo acompaña al niño? Excelente pregunta Pregunta. para la actualidad del día de hoy, porque Total, de verdad, total. eso Hablando es con la tecnología, cuestiónenselo. sí, cuestiónenselo mucho en casa. No soy quien para juzgar porque no soy padre, no soy madre y entiendo la facilidad que da, pero es verdad, ¿están acompañando realmente al infante? ¿O quién los está acompañando? ¿Quién está realmente acompañando? ¿Ustedes? O el la celular? pantalla. Ya tenemos tema para el próximo capítulo, entonces en algún momento. Sí. Oigan, recuerden siempre que estamos en todas las redes sociales como Entre Amigos y Significantes. Vayan por favor a suscribirse a este canal, a activar la campanita y a seguirnos en todas nuestras redes.
Entonces, ¿algo que usted quiera decir? No. ¿Algo usted que quiera decir? Denle like a los videos. Por favor. Y comenten, Síganos comenten. en nuestro Instagram, tenemos Reels ya. Si no se quiere comer ese video completito, síganos también Miren en nuestros los Instagram, reels están allí. pequeñitos, están ahí como para ver si se enganchan. Así ¿ok? es. Entonces, sin nada más que decir, Sí. nos vamos a despedir. Esto será hasta otra próxima ocasión, otro próximo encuentro que tengamos. Recuerden, yo soy Rubén. Yo soy Romina. Y yo soy Ornella y juntos somos... Entre amigos insignificantes.